silencio mi celular. Sigue incrementándose la asistencia, ¿no? Ah, qué Vamos en bueno. 114, pero va creciendo, entonces vamos a esperar Sí, sí, sí. los 4 minutos que nos falta para el inicio. No, pero qué bueno Alonso, pues que la mayoría de gente que puede entrar, porque esto es algo a lo que hay que entrarle. Claro, claro que sí. Fíjate que ha habido muy buena respuesta, Rafael. Los alumnos se han portado maravillosamente y las preguntas que hacen a los conferencistas de muy buen nivel, muy interesado en los temas. Okay. Ha sido, pues, desde mi punto de vista, un éxito tremendo porque, pues, esta es la primera experiencia que tenemos de un simposio virtual. Y claro que tiene muchos problemas, pero los muchachos se han estado comportando perfectamente bien, muy a la altura y te digo con muy buen nivel de participación. Y eso es lo que le da a uno gusto, ¿no? Que los conferencistas pues también ven el nivel que hay entre el alumnado, ¿no? Sí, sí. No, y les dejo un tip, esto de los eventos virtuales, Alonso, para próximas, lo pueden comercializar muy bien, ¿eh? Hablando en serio, ¿sí? Ahorita, a mí me invitaron a un grupo de empresas que está ofreciendo un bootcamp para Sudamérica, para varios países, y ahí va el asunto, o sea, vaya, esto dándole el enfoque de acuerdo, les puede dar muchas ganancias, ¿eh? Sí, sacando patrocinadores, ¿verdad? Sí, Ya me sí. imagino que a la mitad de tu conferencia se oye un bip y luego, colchones soñaré. Sí, Y sí, la sí, propaganda. hay mucho ahorita de ese tipo donde te cobran No, por sí, un evento. sí he visto, ¿Mm? cierto. Pero esperemos que el próximo simposio ya sea en vivo. Ok. ¿Ustedes cómo andan en la Watch, Rafa? ¿Ya en enero regresan presencial o todavía no saben? Ay, les doy una buena noticia. Soy jubilado desde el 1 de septiembre. ¿En serio? Sí, ¡Qué ya. padrísimo! ¡Qué padre, Rafa! No sabes. Sí, ya. Pues Qué gusto. felicidades. Ahí muere. No, qué bueno. Muy padre. Sí, Mag, entonces desconozco, sé que van a echar para atrás el nuevo modelo educativo, pero de ahí Hijos, ese ya modelo. sí, Mag, entonces Sí, ya no sé, ya. ya había mucho problema con ese modelo, ¿no? Uf, problemones, Alonso. Y los que se vienen, ahora cómo van a restablecerles a esos Sí, 12,000 estudiantes. Ok, híjole. estamos Estamos en en tiempo. tiempo. Miriam, ¿ya estás compartiendo el flyer? Miriam, Se desconectó Miriam. Miriam, ¿sí me escuchas? No, sí estoy compartiéndolo. no se ve. No se ve. Caray. A ver, qué bueno que me dicen. A ver, ahí me dicen si lo estoy compartiendo, por favor. Ya.
Ya. Ya nada más ponlo en modo En grande. pantalla. Claro grande. que sí. Es que si me lo pongo en pantalla, hagan de cuenta que ya no me andeles, pues ahí se los pongo. Ahí está, perfecto. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Vamos a estar como moderadores la maestra Margarita Ramírez Chong, la maestra Miriam Abigail Pérez y un servidor Alonso Bazanetti Villalobos para atender las necesidades del desarrollo de esta conferencia. El Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua II, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia que se desarrolla dentro del marco de la Semana Académica 2021, la cual es un punto de encuentro de estudiantes, maestros, investigadores y público en general para compartir conocimiento y temas de actualidad de las diferentes áreas académicas de la institución. Esta mañana contamos con la presencia en línea de autoridades, estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo del Tecnológico Nacional de México de diferentes planteles de la República Mexicana, así como también de público en general, ya que de manera simultánea transmitimos a través de nuestras redes sociales por Facebook Live y YouTube. A todos ustedes, a nombre de nuestra directora del Campus Chihuahua II, doctora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro, les damos la más cordial bienvenida a este tan importante evento. Asimismo, también le damos la bienvenida al maestro Rafael Vázquez Pérez, quien es nuestro invitado especial el día de hoy. Rafael estudió Ingeniería Industrial en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz. En el año 1987 obtiene el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. En 2004 obtiene el estatus de candidato al grado de doctor en Informática por la Universidad de Aviñón del país de Vaucluse. Realizó una estadía técnica en el Centro de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En el Instituto Tecnológico de Chihuahua realizó un estudio conjunto de rotación de personal entre la Universidad de Harvard y el propio instituto. En el Instituto Tecnológico de Chihuahua II fue catedrático investigador en las áreas de sistemas inteligentes, redes neuronales artificiales, minería de datos, minería de texto, algoritmos genéticos. Fue presidente del Consejo de Posgrado, jefe del Laboratorio de Computación, jefe del Departamento de Sistemas y Computación y presidente de la Academia del mismo departamento. Actualmente se desempeñaba, porque ya nos acaba de decir que se jubiló, como docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH. También es líder de analítica e inteligencia artificial en la empresa Pulse of Sensors INC y Pulso del Agua, en un proyecto conjunto realizado entre la ciudad de El Paso, Texas y Chihuahua, utilizando técnicas de Machine Learning y diseño e implementación de dashboards. Sus áreas de trabajo han sido Big Data and Analytics, sistemas basados en el conocimiento, resúmenes automáticos de texto, cloud computing, IoT, inteligencia artificial. Es miembro de la Asociación for Computer Machinery
como reconocimiento ha recibido la medalla Rafael Ramírez otorgada por la Presidencia de la República. El día de hoy, el maestro Rafael viene a compartir con nosotros su conferencia de los datos al Big Data. Les recordamos que por tratarse de un evento en vivo no es posible contar con accesos a la cámara y al micrófono de sus equipos, pero al fin de su presentación, por medio del chat, daremos espacio a una sesión de preguntas y respuestas. La mecánica para la sesión de preguntas y respuestas es la siguiente. Los moderadores van a recibir sus preguntas a través del chat y se las harán saber a nuestro conferencista, quien tendrá a bien contestar cada una de ellas. Sin más, adelante, doctor, usted dispone de un tiempo de 45 minutos para la exposición. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Bien. Muchas gracias por la presentación. Les agradezco esta oportunidad que me ofrece el Tecnológico Nacional con el Campus Chihuahua 2 para regresar a mi casa. Sí, fue mi casa por 32 años y pues un gusto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra plática. Les platico un poquito. Mi función, principalmente en la empresa Pulse of Sensor en El Paso, es ser el científico de datos, ¿sí? Y ahí, a lo largo de la charla, les voy a ir explicando algunas de mis funciones para que las personas que estén interesadas en saber cómo convertirse en científico de datos, pueden ir tomando sus notas, ¿verdad? Bien, lo que vamos a ver en nuestra charla el día de hoy es que vamos a dar un paseo desde la creación de los datos hasta que llegamos al Big Data. Vamos a hablar de todas sus características del Big Data y de una palabra que hay veces la dejamos fuera, que es Analytics, pero que siempre debe de ir junto al Big Data, porque por sí mismo el Big Data no hace nada, ¿sí? Sino necesita la fase de Analytics. Y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, esta no la vamos a hacer. Vamos a comenzar por aquí una estampa, un recuadro de una frase dada por Edward Deming. Creo que todos en el área de los institutos tecnológicos del país saben la importancia de Edward Deming, principalmente hacia la ingeniería industrial, ¿verdad? Fue una persona importantísima en el ámbito de la ingeniería industrial, pero también puso las bases, Edward Deming, de lo que conocemos como la ciencia de los datos. Edward Deming dice, sin los datos, solo eres otra persona más dando su opinión, ¿sí? Actualmente, la parte de los datos toma una importancia muy fuerte para la toma de decisiones, amigos. Hay veces a mis alumnos, cuando daba clases, oye, dame tu respuesta y, bueno, es que yo creo esto o yo supongo esto. No crean ni supongan. Datos. ¿Sí? Sin datos, desgraciadamente, en la mano, ¿sí? Solamente somos alguien más dando nuestra opinión, ¿sí? Bien. Los datos, ¿cómo nacen los datos? Miren, hace aproximadamente 50,000 años, cuando el Homo sapiens empieza ahí a vivir en el mundo, empezó a dar muestras de un protolenguaje hablado, ¿sí? Cómo se fue comunicando el Homo sapiens con esas estructuras fonéticas. Y no fue hasta el año 2040 donde los sumerios desarrollaron el primer tipo de escritura, ¿sí? Donde pudieron registrar en tablillas todo
pues todos los datos que tenían y su conocimiento. Pero no fue hasta el año 1050 antes de Cristo donde los griegos desarrollaron la escritura moderna con los fonemas que actualmente conocemos. De aquí damos un gran salto de estos elementos para registrar los datos hasta Leibniz, donde implementó un primer lenguaje binario, pero fíjense cosa chistosa, en 1666, a Leibniz no le interesó, ¿sí? su propuesta de su lenguaje binario. Y en 1801, el inglés Jacquard desarrolló unas tarjetas, ¿sí? Donde utilizaba este lenguaje binario de Leibniz para programar máquinas telares, ¿sí? Y poder diseñar ahí diferentes tipos de telas. Un conocido por ustedes, pues es George Boole, que seguramente lo conocen, ¿verdad? Fue el que inventa el álgebra booleana, y donde el concepto de dato empieza a irse hacia la parte digital, que posteriormente, pues con la llegada de los equipos de cómputo, bueno, se solidifican el concepto de datos digitales, y por ahí del 97, aunque algunos investigadores difieren, la NASA le da el primer nombre o la primera muestra de llamar a cierto conjunto de datos Big Data. Esto fue un recorrido así histórico, rápido, desde el lenguaje hablado del Homo sapiens, llegamos hasta el día de hoy al Big Data. Pero vamos a la pregunta del día. ¿Qué son los datos? ¿Sí? Ok. La revista francesa SIGREF, que es una revista que les recomiendo mucho en temas especializados de Big Data, dice: los datos son información digital o alfanumérica, codificada, legible únicamente por la máquina, con miras a su registro, procesamiento, conservación y comunicación. Esos últimos 4 elementos nos deben de decir, amigos, que todo el Big Data no es un concepto, digamos así, único, ¿sí? Ataca todas las partes del registro, procesamiento, conservación y comunicación de grandes volúmenes de información, no de cualquier gran volumen. Bien, pero somos realmente conscientes de la relación que tenemos con los datos. Cuando interactuamos con los datos, los seres humanos lo hacemos de forma mecánica, ¿sí? Cuando le damos clic a nuestra computadora, ¿verdad? No somos conscientes de lo que estamos haciendo, o cuando nos conectamos a nuestro teléfono inteligente, o mandamos un email, o cuando tomamos una fotografía y la almacenamos. ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo? No somos conscientes, y a lo mejor, pues diría yo con justa razón, ¿no? Nosotros estamos usando la tecnología y punto. Pero el Big Data va mucho de la mano de crear una cultura orientada a los datos, amigos. Y dentro de esta cultura orientada a los datos, ¿sí?, hay un componente importantísimo que se llama Data Awareness. Data Awareness es esa área de la cultura de los datos que nos permite tener conciencia sobre los datos actualmente, que es importantísimo. Pero bueno, vamos a comprender mejor este concepto de Data Awareness con una práctica de laboratorio. ¿No se imaginaron que íbamos a tener una práctica de laboratorio? Pues sí, sí la vamos a tener. Y para ello vamos a usar el laboratorio más fuerte que tenemos, que es nuestra mente, nuestra imaginación. Todos sabemos que la unidad de peso para los objetos materiales es el gramo, ¿no? Todos los conocemos. Supongamos que pudiéramos pesar la inmaterialidad de los datos. Vamos a tomar el byte como una unidad de medida y definimos un byte igual a 1 gramo. Ahora, al poner este ejercicio,
nos damos cuenta de que literalmente estamos levantando kilos, toneladas o miles de toneladas. No, no lo somos. Y hagan un pequeño ejemplo. Imagínense ustedes en un sistema Linux, creen un archivito de texto y pongan la palabra dato. Cuando lo guarden, se van a dar cuenta que esa palabrita dato pesa 5 kilos. Estamos levantando 5 kilos. Y con esto los quiero invitar, amigos, a que de ahora en adelante, si quieren ir formando su cultura de los datos, en donde ustedes gusten, debemos de ser conscientes de lo que son los datos. Ahora, ¿qué más tiene que ver en la conciencia de los datos? La conciencia de los datos también tiene que ver con responder a las preguntas de cuánto espacio tengo, cuánto espacio estoy usando, qué aplicación está accediendo a mis datos, qué usuarios han accedido a mis datos, cuándo accedieron a los datos, cuáles datos fueron accedidos. El día de hoy, en todas las empresas, estas preguntas se tienen que responder, amigos, o incluso hasta para su casa. O sea, ¿ustedes permitirían que cualquier persona entrara a usar sus datos? No, ¿verdad? Entonces, todo esto forma parte de la conciencia de los datos que debemos de tener para crear una cultura orientada a los datos. Ahora, nuestros datos hoy, ¿sí? Bueno, nuestros datos hoy varía de lo de hace muchos años, ¿sí? De cómo nosotros manejábamos los datos. El día de hoy tenemos los correos electrónicos, los contactos, ubicaciones, archivos multimedia. Esos son nuestros datos el día de hoy. Ahora, dentro de lo que pudiéramos decir la Internet de la gente, que está enfocada pues a nosotros, que somos seres digitales, en los móviles, amigos, se están generando y generando miles y millones de datos. Los millennials son los que más usan los datos y dado por ahí que dice que el 70% de los millennials prefiere perder la cartera que perder su celular, ¿sí? Entonces, los teléfonos móviles nos lleva a ese mundo de ser seres digitales, ¿sí? Y donde ahí compartimos y obtenemos datos en toneladas, ¿verdad? Ahora, no solo la gente le entra en Internet a la obtención de los datos, sino también las máquinas. Ahora ya existe la Internet de las cosas, donde podemos digitalizar las variables físicas. Ahora, esto antes no se daba porque los precios de los sensores y del software y todo era muy caro, pero ya ahora los sensores busquen en Alibaba o en Amazon y son prácticamente un costo muy accesible para cualquier persona. Y ahí la IoT es otro generador de grandes cantidades de datos entre máquinas, ¿sí? Bien. Miren, para darnos una idea de la gran cantidad de datos, ¿sí? Este informe ustedes lo pueden buscar en Google, lo hacen cada año esta empresa, donde cada minuto en 2020 en los Estados Unidos, por ejemplo, Instagram, ¿sí?, posteó 347,222 historias en 2020, cada minuto. Y si empiezan a leer los datos, ¿sí?, que tenemos ahí, es una inmensidad, es un mare magnum todo esto de las aplicaciones digitales, las redes sociales, etcétera, que me generan un volumen de datos inmenso, inmenso. Bien,
Y ahora sí vamos a entrar en detalle. ¿Qué cosa es el Big Data? Bueno, de primera instancia, el Big Data son datos que por su complejidad no se pueden analizar en bases de datos tradicionales. Mucho ojo, aquí ya para los que tienen por ahí su pregunta, ¿sí? La complejidad de los datos que van en un Big Data, ¿sí? Son esos tipos de datos que no se analizan en bases de datos tradicionales. Usualmente el Big Data, ese gran volumen de datos, está caracterizado por 3 letras Bs que le dicen, pero hay otras Bs adicionales. Es un conjunto de datos de un gran volumen, ¿sí? De una gran variedad de tipos de datos, ¿sí? Y que esa velocidad con que se van generando es muy alta. Ahora, no cualquier gran volumen de datos me genera información útil. Y ahí es donde entran las otras 2B. Ese volumen debe tener datos veraces y que le den valor a mi negocio. Esta es una primera definición del Big Data, pero vámonos a otra, ¿sí? Bien, Gartner, que es una empresa que se dedica a crear tendencias futuras, me dice que el Big Data es gran volumen, gran velocidad y o gran variedad de insumos de información que requieren nuevas formas de procesamiento. Bien, esto es el concepto de Gartner. Pero aquí quiero hacer una pequeña pausa. Les decía yo que Big Data siempre debe de ir acompañado de un término que se llama Analytics, ¿sí? Por un lado tenemos el Big Data que tiene que ver con los grandes volúmenes de datos, grandes velocidades, pero Analytics, amigos, es el descubrimiento del conocimiento en esos grandes volúmenes de datos, ¿no? Es como si dijéramos la palabra Big Data sola, estaríamos hablando, pues sí, de los datos y de todo lo que hay detrás de ellos. Pero bueno, todos esos datos, ¿cómo logramos descubrir qué conocimiento me puede servir para resolver algún problema de negocio? Eso le llamamos analytics, ¿sí? Por eso siempre van a encontrar estas dos palabras juntas. Ahora, el saber el Big Data y Analytics, pues es importantísimo para cualquier gente de tecnología el día de hoy. Aquí les pido presten mucha atención a este cuadro porque les va a ayudar a resolver muchas de las dudas que tienen sobre el Big Data. En el eje de las X tenemos las diferentes fuentes de datos de donde yo puedo sacar datos para poder tomar decisiones. El eje de las Y es ese tipo de dato que estoy usando. Entonces, para aclarar, la inteligencia de negocios, que es el cuadro morado, en donde van los ERPs de la empresa, los CRM, los manejos de cadenas de suministros, las nóminas, inventarios, contabilidad, todo lo que es interno, ¿sí? Hacia la empresa. De eso se encarga la inteligencia de negocios, ¿sí? Que es la que me permite explotar esos datos. Pero la inteligencia de negocios se quedó corta cuando en la inclusión de datos empezamos a recibir retroalimentación de la web de nuestros clientes, ¿sí? Cuando empezamos a hacer búsquedas de marketing o marketing digital en Internet, ¿sí? Y ya incluimos otro tipo de datos. Y finalmente, el Big Data, amigos, es cuando incluimos datos de otros tipos de fuentes, como cuáles, redes sociales, cuando hacemos análisis de sentimientos, sensores, ¿sí? Cuando nos dan alguna información
incluso ya ahora hay hasta ropa que ya trae sensores y que puede transmitir datos del GPS, datos del clima, texto, imágenes, correos electrónicos, SMS, videos, etcétera. Estos tipos de datos, ¿sí?, son a los que el Big Data se orienta a procesarlos, ¿sí? Ahí las fuentes, amigos, están menos estructuradas. Por eso, si se acuerdan, la definición de la primera que vimos de Big Data es datos que no se pueden almacenar en bases de datos convencionales, ¿sí? No vamos a poder almacenar esto en tablas de SQL, ¿verdad? Convencionales, sino se requieren otro tipo de tecnologías que ahorita más adelante vamos a hablar. Bueno, el conocer esta tablita, ¿sí?, a mí me da unas grandes competencias, que es la que les voy a comentar. La primera, me hace ser capaz de ver la realidad tal cual es, diáfana. ¿Y qué cosa es diáfano? De acuerdo al diccionario de la Academia de la Lengua, es que deja pasar a través la luz casi en su totalidad. O sea, claramente, el analizar los datos, amigos, me permite claramente, ¿sí?, poder responder, en base a los datos que haya, una pregunta de negocios. Ahora, esto cae desde el color morado. La inteligencia de negocios me permite hacer análisis descriptivos, ¿sí?, de qué pasó en el pasado o qué está pasando en el momento. Esto, y les vamos a poner, bueno, perdón, antes de eso, será importante ver la realidad tal cual es. Y muchas personas dicen, no, pues ¿para qué? No es importante. Bueno, hay muchas personas que se dedican a procesar el Twitter, ¿sí? Bueno, si han tenido problemas procesando tweets, se darán cuenta la importancia de tratar de ver la realidad cuál es. Porque Twitter está lleno, ¿sí?, de cosas que no me permiten ver la realidad, ¿sí? Bien, este es un caso de la vida real y le sirve como su práctica 1 en la formación de científico de datos, ¿sí? Se las valen. Miren, este es una pequeña gráfica de un cliente comercial de los cuales medimos su medidor inteligente de agua. Y aunque aquí tenemos la base de las X, lo que es fechas, pues vamos a ponerle horas, ¿no? Imagínense que empieza en las 0 horas, la 1, las 2, las 3, y vemos la gráfica de consumo corriente de un cliente residencial, ¿sí?, en enero del 2019. Estos datos, que vamos a tener los datos ahí en una tablita, pues me arrojan algo. Pero aquí les va, chicos. Este comportamiento me dice que esa casa habitación tiene un problema. Hay algo que no se ve. ¿Sí? Hay algo que los datos me lo están diciendo, pero nosotros no lo vemos. Para ayudarles a sacar bien esta práctica, ¿sí?, les pongo la gráfica de un cliente residencial en el mismo periodo y con comportamiento normal. Me voy a regresar a la otra. Y ahora sigo con la del cliente normal. ¿Sí? Bueno, y para pasar su práctica 1 de científico de datos, lástima que ahorita no estoy con ustedes, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando? Yo les preguntaría, ¿es normal que en una casa habitación no haya ni un momento donde no se consuma agua? ¿Qué me responderían? Yo lo sé. Claro que no. Esta casa residencial tiene una fuga al interior de su casa, ¿sí?
Y como es un consumo pequeño de agua, porque nunca llega a cero, lo más seguro que sea el típico que le llaman sapito en los sanitarios, o esas llaves en el jardín que están goteando y goteando y goteando, y que nunca llega a ser cero. Entonces, amigos, es hacia donde los quiero llevar en esos análisis descriptivos. Los datos nos dan oportunidad de obtener conocimiento e información, pero también tenemos que buscar en los datos eso que no se ve, ¿sí? Eso que está ahí oculto, ¿sí? Esta es una de las características de los científicos de datos. Bueno, aprobada su prueba número 1, ¿sí? Bien, yéndonos al bloque del Big Data, amigos, el análisis predictivo, cuando se usa el Big Data, normalmente responde a la necesidad de responder a las preguntas, ¿qué va a pasar? El análisis descriptivo me dice, ¿qué pasó o qué está pasando? Y ahora la pregunta viene en, bueno, ¿qué va a pasar? Aquí les comento de una aplicación que me tocó desarrollar cuando empezó el periodo de COVID el año pasado, y el organismo operador de agua en Ciudad Juárez me solicitó el obtener un pronóstico del consumo de agua para uno de los hospitales más grandes en Ciudad Juárez. Ellos querían saber si podían y le iban a ser capaces de darle la cantidad de agua suficiente que estaba requiriendo el hospital a causa de tanto enfermo de COVID, ¿verdad? Bueno, para hacerles un poquito la diferencia, ellos hicieron un pronóstico con los métodos convencionales que todos manejamos, los determinísticos, etcétera, y el grado de error con los métodos convencionales de pronóstico que ellos utilizaron les dio un 39% de error en el pronóstico del consumo de agua de ese hospital. Bueno, yo me centré en el análisis no solo de los datos históricos del consumo del hospital, sino, claro, amigos, que incluí los casos positivos de COVID, las personas hospitalizadas, los muertos y también, amigos, la temperatura. El consumo de agua está directamente relacionado con las variaciones de temperatura ambiente. Todo eso lo incluí en un modelo con una red neuronal artificial, ¿sí? Y desarrollamos el modelo para predecir el consumo en periodo COVID. Con un grado de precisión, el error de este modelo predictivo fue del 3.9%. Casi le atinamos al consumo real del hospital. Este es un típico ejemplo de lo que se puede hacer cuando trabajan con Big Data, ¿sí? Dentro del área de análisis predictivo. Ahora, para los que tengan inquietud, bueno, ¿y cómo empiezo a trabajar en el Big Data? Miren, así como en ingeniería de software les enseñan los métodos para desarrollar software y los ágiles y todo, ¿qué creen? También hay un método para procesar grandes volúmenes de información, ¿sí? Esto no es que me lo estoy sacando aquí de la manga ni nada de eso, ¿sí? Esto se los voy a dejar la presentación, pero este método consiste en partir primero del componente de negocio. Necesitamos orientar el problema, ¿sí? Las preguntas que queremos responder para poder darle valor a los modelos que vamos a usar. Entonces, el análisis del negocio y del entorno del problema es el componente del negocio en esta metodología. La segunda es la componente de tecnología. Ahora sí, muchas de las cosas que necesitan ustedes como ingenieros en sistemas, como ingenieros informática, el segundo es la plataforma tecnológica, ¿sí? Ver cuál es la tecnología que posibilita el procesado de grandes volúmenes de información,
Hay muchas. Ahorita al final vamos a ver algo de eso, ¿sí? El siguiente paso es construir el modelo aplicando el método científico. Eso que les han enseñado en sus materias del método científico, ¿qué creen? Aquí se tiene que aplicar y rigurosamente. Aquí no son, se me ocurrió esto, o se me ocurrió usar esta red neuronal, o etcétera. No, ¿sí? Tienen que aplicar el método científico. Y por último, viene la etapa de comunicación, donde vamos a transmitir todos los datos de forma clara y sintetizada, probablemente con una visualización de datos, para apoyar ese proceso de toma de decisiones. Y es la metodología para poder implementar un procesamiento de corte de Big Data, ¿sí? Ahora, dentro de este Big Data hay escenarios muy comunes que se dan. El primero, el análisis de sentimiento, el recopilar, ¿sí? ¿Qué están diciendo de mi marca en redes sociales, en sitios web? ¿Qué está diciendo el cliente? El recopilar todos esos datos, ¿sí? Para traerlos y meterlos al Big Data me va a servir definitivamente para aportar valor a la decisión que quiera yo tomar. En segunda instancia, son los clics que damos en las páginas. El dar seguimiento a los clics dentro de las páginas web para saber el número de clics, ¿sí? Y las áreas, con el fin de optimizar la página, con el fin de darlos a los de marketing digital más datos para que puedan implementar todo su conocimiento, ¿sí? Es en esta parte del escenario del Big Data. La tercera es la información de sensores de IoT. Miren, aquí en la ciudad de Chihuahua hay una empresa, no voy a decir cuál es, que tiene a la entrada de sus sucursales un sensor de la persona que va entrando, ¿sí? Bien, al final del día, cuando se hace el cierre, al gerente de la tienda se le pregunta, oye, pues según esto entraron tantas personas y de acuerdo al modelo que desechamos tanto por ciento por vendedores, que el de la basura, etcétera, sí, debiste haber vendido tanto. ¿Dónde está? ¿Sí? Ya se está usando el IoT mucho en nuestro país, tal vez no tanto como se requiriera. Si algún día tienen curiosidad con sus celulares, principalmente, no iPhone, sino de Android, cuando anden en centros comerciales o cosas así, abran su conexión Bluetooth y se van a dar cuenta cómo van a empezar a aparecer MAC adress, pero inmensas. Entonces, ya estamos inmersos también de golpe en todo lo que es IoT. Otro escenario del Big Data es el análisis de los logs de mis servidores, ¿sí? Ver todos esos patrones que se guardan en mis servidores, el meterlos al Big Data para poderlos procesar. Es información importantísima. El siguiente escenario son documentos, correos electrónicos, imágenes, audio, video, que actualmente ya se pueden procesar y meterlos al Big Data para poder responder preguntas que necesitemos, que incógnitas que tengamos ahí de negocios. Ahora, fíjense cómo les he estado hablando de el análisis descriptivo, que es qué pasó, qué está pasando, del análisis predictivo de qué va a pasar y a poco ahí se quedan las cosas. No. ¿Qué ocurre cuando ustedes van al médico y el médico le dice, tienes gripe? ¿Cuál es el paso que sigue? La prescripción. ¿O qué es lo que vamos a hacer? Bien, aquí les voy a platicar para todos los amantes del básquetbol, la final de la NBA 2013 entre Miami Heat
y las Spurs de San Antonio. ¿Sí? Este es un caso muy interesante. Todas las casas de apuestas daban ganador a Miami Heat. Miami Heat llegaba con 3 jugadores, les voy a decir los nombres: Dwayne Wade, LeBron James y Chris Bosh. Imagínense teniendo esos 3 jugadores por Miami Heat, ¿no? Por lo contrario, los Spurs de San Antonio llegaban con un equipo de jugadores ya casi al borde del retiro. Un promedio de edad muy elevado que no iban a poder soportar el promedio de los 40 minutos de juego de cada partido. Bien, los Spurs de San Antonio contrataron a un científico de datos, ¿sí? Para que ayudara al director técnico a poder enfrentar esto, ¿sí? Que hiciera una prescripción de qué hacer. ¿Y qué creen? De pensar esto en una serie donde se los iban a despachar bien rápidamente, la serie se fue a 7 juegos y estuvieron a 35 segundos de ganar el campeonato de la NBA, ¿sí? El entrenador de San Antonio, con el científico de datos contratado, estuvieron analizando a cada jugador de Miami Heat y descubrieron algo importante. Dwayne Wade es uno de los 5 mejores jugadores en ese momento, tenía un porcentaje bajo en tiros de más de 7 pies de distancia. Eso lo encontró el científico de datos. Ahora, los tiros para este jugador cerca de la canasta tenían muy alta efectividad, pero los tiros a una distancia de los tiros de 3 puntos, de la zona de 3 puntos, estaba siendo muy baja, al estilo Michael Jordan, ¿no? Bien, dado esto, el científico de datos con el equipo técnico, después del análisis, decidieron usar una estrategia sobre Dwayne Wade en situaciones de tiros de 3 puntos. El entrenador dijo, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? El defensor que enfrente a Dwayne Wade, ¿sí? Cuando lo tenga enfrente va a dar un paso atrás, ¿sí? Eso es una invitación a que tirar, ¿sí? Bien, chicos, para no hacerla más larga, de que hubieran aplastado a San Antonio, la serie se fue a 7 juegos y estuvieron a 35 segundos de haber ganado el campeonato de la NBA. ¿A qué voy con esto? El análisis de datos para tomar acciones prescriptivas da resultado, ¿sí? Definitivamente. Se los recomiendo mucho. Bien, ahora les voy a platicar un poquito rápidamente del trabajo que realizo. Nosotros somos en Pulse of Sensor una pyme norteamericana con una plataforma de corte ambientalista, ¿sí? Donde podemos monitorear medidores inteligentes de gas, de electricidad, de agua, etcétera. Tenemos filial aquí en México, pero aquí en México es muy poca nuestra participación. Nosotros, nuestra plataforma, lee smart meters y a través de redes de radiofrecuencia, a través de la red de IoT y a través de otros tipos de redes, todas las lecturas llegan a nuestra nube. También tenemos tecnología para poder medir, para poder monitorear pozos de agua e incluso si necesitan poderles levantar un mapa tridimensional del manto acuífero, ¿sí? Bien, todos estos datos se los hacemos llegar a su celular, a su computadora o hacia algún dashboard especial en un sistema de visualización como ustedes lo deseen. En pocas palabras, es a lo que nos dedicamos. Podemos monitorear cualquier variable. En el periodo de COVID se nos acercó un hotel prestigioso de Cancún. Querían que les midiéramos el pulso, la frecuencia cardíaca a sus conductores de autobuses y ellos iban a estar monitoreando por ahí
para evitar que los conductores se durmieran, o al menos tener ahí elementos para poder deslindar responsabilidades, que no fue culpa del conductor, ¿verdad? Pero desgraciadamente, amigos, el COVID nos echó abajo ese proyecto. Nuestra plataforma, tenemos aquí unos tableros que les puedo mostrar de una maquiladora de ejemplo, cómo se consume. Podemos ver el consumo de agua por día, por mes, por hora, por año, por temporada. También podemos ubicar satelitalmente a todos los dispositivos que estamos leyendo en cualquier momento. Y miren, aunque no se ve esta lámina, pero déjenme les platico algo. Ya espero la pregunta al final del curso, que qué es lo que debo de aprender. Esta es la lámina más pequeña que pude conseguir de todas las tecnologías involucradas en el desarrollo de aplicaciones de Big Data. Sí, yo les recomiendo, amigos, que se metan a esto y que busquen partes por partes lo que más les interesa. Pueden irse a cuestiones de infraestructura, pueden irse a cuestiones de seguridad, pueden irse a cuestiones de manejo de bases de datos, de la nube, de Google Cloud, de Hadoop. Hay una inmensa variedad de tecnologías para poder implementar soluciones de Big Data, tanto de open source como aplicaciones comerciales, ¿verdad? Y miren, para concluir, les comento finalmente que el Big Data llegó para quedarse. El cambio climático, problemas de escasez del agua, nuevas enfermedades, retos para poder producir el doble de alimentos en una menor superficie cultivable, todos son desafíos que podemos abordar con esta tecnología. Éntrenle, no le tengan miedo, hay muchísimas oportunidades y en las empresas están demandando este tipo de profesionales con estas competencias, ¿verdad? Bien, pues de mi parte, no me resta más que agradecerle al Tecnológico Nacional de México y al Campus Chihuahua 2 por la invitación y la oportunidad que me dan de regresar a mi casa. Y a sus órdenes, aquí están mis correos electrónicos. Tengo un canal que se llama Cognos Steam, donde mi esposa y yo estamos iniciando un emprendimiento en el área de programación, Big Data, inteligencia artificial y matemáticas, y me pueden encontrar en LinkedIn, ¿sí? Bien, de mi parte es todo. Les agradezco, espero que les haya gustado y entramos a responder algunas preguntas, ¿sí? Muchas gracias, Rafael. Le recordamos, alumnos, que la mecánica escriban en el chat las preguntas y se las haremos llegar al conferencista para que las conteste. Quisiera nada más en este inter, mientras llegan las preguntas, comentarles pues que Rafael, durante todo el tiempo que estuvo aquí en el Tecnológico, se ganó el afecto y el aprecio no solo de los alumnos, sino de sus compañeros docentes y trabajadores aquí en el Tecnológico. Es un gusto que estés con nosotros, Rafael, y un honor para el Tecnológico. Gracias, no, gracias a ustedes. Imagínense lo que siento yo de que me den oportunidad de volver a mi casa, ¿eh? Parece que ya hay algunas preguntas, Margarita. Sí, aquí están. Gracias, Rafa, muy interesante tu conferencia. De José Sebastián López Ibarra nos dice qué plataformas utilizan en el trabajo que realizan. Ok, ahorita estamos usando un clúster distribuido construido por nosotros mismos con servidores Linux, pero estamos en el proceso, José Luis, ya de migrar a Hadoop, ¿sí? Ya tenemos construido la base de Hadoop, estamos en el proceso de la construcción de nuestro Data Lake, pero todavía no está en operación al 100%. Seguimos por ese clúster de computadoras, de servidores, donde yo tengo acceso al clúster de más potencia por mis trabajos de ciencia de los datos,
pero Hadoop es una de las plataformas, pues tal vez no comercial de las más estables, ¿sí? Gracias. Adelante, Inge. Si quieres, formula tú la pregunta para... Sí, dice Sergio Chávez, ¿las instituciones gubernamentales usan Big Data o es exclusivo de empresas particulares? Híjole, pues mira, no te pudiera responder porque en algunas, pues la mayoría de las empresas gubernamentales desconozco su infraestructura. Yo creo que deben de estar desarrollando algunas aplicaciones de Big Data, tal vez sin llegar a la arquitectura inmensa, pero deben de estar desarrollándolos, o si no, al menos ya después de esta conferencia, espero poder incidir en que esto les puede ayudar mucho a tomar decisiones, ¿sí? Apoyar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, o no solo en educación, sino en todo lo que se requiera. Te diría yo que tal vez están en la fase de inicio, ¿sí? Pero así sin desconocer. No, conozco muchas empresas privadas que lo están usando, ¿sí? Pero fíjate que sí me agarras en cuestiones de gobierno un poquito fuera de base, ¿no? Vamos a formular dos preguntas en una, a ver si es posible, Rafael. Sí. Roberto Antonio Pedrosa dice, ¿qué conocimientos son deseables en una persona antes de entrar a trabajar como científico de datos? Y luego Eduardo Isaac Corona dice, en su experiencia, ¿qué nos recomendaría para empezar en la ciencia de datos o Big Data? Me refiero a qué consejos nos podría dar para hacer un roadmap sobre el Big Data. Ok, rápidamente. Primero, les digo algo. Al estar estudiando en ingeniería, van en buen camino. El core de un científico de datos o de iniciarse en el área de ciencia de los datos es estadística, pero estadística de a de veras, ¿sí? Normalmente estas formaciones van de 3 o 4 cursos de estadística hasta análisis multivariado, estadística inferencial. La estadística es una de las herramientas que más se utiliza. Bien, segundo, matemáticas, ¿sí? Cálculo diferencial, integral, ecuaciones diferenciales, también es algo que se utiliza mucho. Una formación en ética de ciencia de datos también es importantísimo. Y algo que ustedes ya deben de estar dominando: programación, desarrollo de software, buscar esas herramientas. Ahorita los lenguajes que están rifando, pero que no son nada más que yo pudiera decir, si con esos no hace ciencia de datos, Python y R, el lenguaje de programación R, ¿sí? Son las dos herramientas, y podrían buscar cuando terminen su carrera, pues hay maestrías en nuestro país de ciencia de los datos, y bueno, después hay que cubrir también aspectos de inteligencia artificial, de minería de datos, de ciberseguridad, de métodos numéricos, también se me estaba pasando, de métodos numéricos, de criptografía, y de infraestructura en la nube también. Son más o menos los esquemas. Ahora, no necesariamente pueden llegar a una maestría, hay que llegar a una maestría. Pueden buscarse diplomados de formaciones específicas, y obviamente hay que meterse a las herramientas, ¿no? Yo les recomiendo Hadoop, pero no es la única. Todas las nubes, Google, Amazon, tienen su propio esquema de Big Data, ¿sí? Muchas gracias, Rafa. Pues hay muchas felicitaciones, muchas preguntas. Las que no alcancemos a leer por cuestión de tiempo, se las hacemos llegar a Rafa para que nos haga el favor de contestarlas. Sí. Andrea Morales nos dice, ¿se puede obtener el 100% de precisión y cómo se emplearía?
Ay, caray, pues me hubiera gustado un poquito de... tal vez te refieres a la predicción, ¿no? Sí. Del consumo, ¿no? Del Bueno, consumo del agua se me hace. sí. Andrea, sería, por definición, todos los modelos de inteligencia artificial no están hechos para buscar la respuesta precisa, ¿sí? Te dan la respuesta más cercana a la realidad, ¿sí? Entonces, por cuestiones de ciencia de datos, de inteligencia artificial, es muy difícil llegar al 100% de precisión. Deben existir modelos actuales como en redes de aprendizaje profundo y muchas otras cosas nuevas que están saliendo, que te podrían acercar un poquito más a la precisión que requieras, ¿no? Ahora, también depende de la aplicación. Hay aplicación, por ejemplo, ustedes deben saber que en las maquilas llevan lo que se llama sistemas SCADA, donde están controlando procesos de producción en tiempo real, ¿sí? Entonces, el Big Data no es para sustituir al SCADA, ¿sí? No, eso no. Ellos tienen redes de alta confiabilidad, etcétera. El Big Data no llega, y la tecnología a tanto como los sistemas SCADA, ¿sí? Gracias, Rafa. Y aquí hay muchísimas que las vamos a hacer llegar, las que no alcancemos a leer, pero sí. César Osvaldo nos dice, ¿se puede usar Big Data para determinar cuándo termina la pandemia? Como porcentaje, ¿cuánto porcentaje de personas vacunadas por Pfizer, Moderna y personas que no se quieren vacunar o usan máscara? Bueno, mira, teniendo los datos, es factible usar el Big Data. Por el modelo para el hospital que le estamos prediciendo el consumo de agua en condiciones de COVID, yo ya tengo mi modelo. Y los resultados preliminares es que la pendiente todavía va para arriba, ¿sí? No hay pendiente negativa todavía, ¿sí? En mi modelo que yo diseñé con los datos y metadatos que conseguí, ¿sí? Pero teniendo los demás datos que le puedan pegar a esas preguntas que estás comenzando, claro que se podría hacer un buen modelo con su porcentaje de error correspondiente, ¿sí? Bien, pues como te decía la maestra Margarita, hay muchísimas felicitaciones por la conferencia. No las vamos a leer todas. Está la maestra Marisela Caldera. Felicita también Alan Lorenzo Pacheco. En fin, muchas felicitaciones. Vamos a dejar aquí en este chat todas las preguntas, que son varias, que no se alcanzaron a contestar.